Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más de esta serie Programando Microcontroladores ABR con lenguaje C. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es el PWM con su forma de corrección de fase. Para eso, pues digamos que voy a dividir esto en dos videos. El primero de ellos se va a centrar básicamente en lo que viene siendo la parte de conceptualización. Y el segundo de ellos, que será el próximo video, hablaremos un poco de la parte de programación. Primero que todo, vamos a entender que la corrección de fase hay dos formas de operarlas. La primera parte de la corrección de fase se debe a la configuración en su top 255, mientras que la segunda de ellas se debe a lo que viene siendo el top modificado por el OCRA. Me explico. El modo de operación corrección de fase que vemos acá, este PWM en forma de corrección de fase, cuando su top máximo o su tope máximo es 255. Y el otro es cuando su tope máximo es, se lo podemos modificar a partir del registro OCRA. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, las cuales mencionaremos en su debido momento. Ahora bien, el asunto consiste en lo siguiente. Supongamos el siguiente gráfico, que es un gráfico que obedece básicamente a lo que viene siendo el funcionamiento en PWM de las cuentas de un timer. Entonces lo que vamos a graficar aquí sobre el eje vertical pues son las cuentas del timer, son las CNT. Y estas cuentas del timer pues sabemos que van a empezar en 0 y posteriormente pues van a ir subiendo, 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 subiendo. Y acá en vez de desbordarse lo que hace es que después de que llega a su tope se va a empezar a caer. Para eso pues entonces el valor máximo, el top máximo son 255, este va a ser nuestro top. Vamos a decir entonces que ese top máximo que vemos ahí, vamos a generar aquí una lineecita que sigue siendo la misma para todos. Vamos a dejarla aquí. ¿Qué sucede entonces con las cuentas del timer? El timer empieza en 0 y posteriormente lo que va a hacer es empezar a subir, 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 subir hasta que llega al tope máximo. A diferencia de lo que tenemos, que es que se desborde, porque normalmente a nosotros se nos desborda y vuelve a comenzar las cuentas, aquí pasa lo opuesto. Él lo que hace es cambiar el sentido de cuentas, no genera un desbordamiento, sino que un sentido de cuentas y empieza a regresarse en las cuentas. Entonces él lo que va haciendo es incrementando. Hay una parte del momento donde el timer lo que va a hacer es incrementar las cuentas y otra parte donde lo que va a hacer es decrementar. Entonces aquí va a incrementar cuentas y aquí va a decrementar. Entonces va de 0 hasta llegar a su tope, que sería 255. Y después iría de 255 hasta llegar a su 0 y ahí reiniciaría el proceso. ¿En qué consiste la técnica de corrección de fase? Nosotros vamos a fijar por acá lo que es un estado de comparación. Aquí a través del registro OCR, pues puede ser OCRA o puede ser OCRB, te llamémoslo OCRN. Vamos a generar un punto de comparación. Y esas comparaciones en todo el periodo, porque acá está todo el periodo, se van a producir dos veces. Cuando está incrementando, va a generar el primer punto de comparación y cuando está decrementando, genera el siguiente punto de comparación. Ahí lo que se va a producir son unas marquitas. Esas marquitas que nosotros vamos a observar nos van a decir los puntos de disparo del PWM. Me explico. Esas marcas yo las voy a trasladar en otro gráfico para que no nos quede tan contaminado y refieren básicamente a lo siguiente. Nosotros vamos a tener una señal de PWM que va a empezar o se va a mover, digamos, va a empezar en 1. Va a estar en 1, en 1, en 1, en 1, pero cuando se encuentra esa marca, lo que va a suceder es que hace un toggle, o sea, cambia de estado, después mantiene el estado en 0 y cada que se encuentra esa marca vuelve y hace un cambio de estado. Entonces, de esa forma, nosotros estamos modulando el ancho de pulso. Hay dos problemas, bueno, hay dos situaciones aquí que son diferentes a la forma PWM rápida y es la siguiente. Si yo tengo un duty y ese duty que yo tengo lo estoy trabajando a un 30%, significa que 15% va a salir acá y 15% va a salir acá. ¿Y eso por qué se debe así? Precisamente pues por el modo de operación, por el modo de operación que es la corrección de fase. Esto evita problemas de correcciones de fase, bueno, mejora la corrección de fase de la señal y la verdad es que nosotros ni cuenta nos damos que lo está haciendo en esta forma, porque cuando es continuo, lo que va a suceder es que vamos a ver todo el pulso, digamos, funcionando correctamente. Vamos a colocar acá entonces el siguiente ejemplo.
¿qué pasará o qué sucede en cuanto a los puntos de comparación? Las cuentas de timer siempre van a ser lo mismo. Vamos a colocar otro caso práctico. Va a ser lo mismo. ¿Qué pasa si de pronto yo subo el valor de OCR? Yo digo, no, ¿sabe qué? Vamos a subir ese valor. Vamos a acercarlo al valor máximo. Entonces, lo que sucede es que la comparación por incremento se da aquí y por decremento se va a dar aquí. Entonces, si yo genero las marcas donde quiero que se haga la comparación, vamos a observar que lo que hemos aumentado es el ancho de pulso. Me explico. Nosotros en este momentico lo que estamos haciendo es que el ancho de pulso del ciclo activo del PWM aumente, porque mire que dura más tiempo en encendido. Cuando se encuentra la primera comparación hace cambio de estado, después regresa y después vuelve a ese cambio de estado y después vuelve y comienza el proceso. Entonces, como nos damos cuenta, hemos generado un ancho de pulso más grande, un ciclo activo un poco más grande, precisamente porque las comparaciones se hacen muy tardíamente. Eso, entonces, en lo que refiere precisamente a lo que son cambios de lo que es el PWM, cambiando el OCR. Entre más grande esté, ¿cierto? Más ciclo activo tenemos. Entre más pequeño sea, o sea, entre más lo bajemos, menos ciclo activo tenemos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta es la forma no invertida. En su forma invertida o en modo invertido sucede exactamente lo mismo, solamente que el comportamiento de la salida es diferente. Nosotros lo que vamos a obtener es que vamos a tener unas cuentas que van subiendo, van decrementando. De hecho, lo voy a hacer aquí en los dos para que me va a ahorrar un poco de tiempo. Y sucede exactamente lo mismo. Lo que tenemos aquí básicamente es que por acá hay un top, por acá hay un top, y ese top que tenemos acá es de 255. Es el mismo que vamos a tener por acá. Colocamos una pequeña marquilla con OCR y entonces vamos a generar un punto de comparación aquí y un punto de comparación. Yo voy a colocar otra marquilla aquí más abajo para que tengamos los dos puntos que sucede en la forma invertida. En su forma invertida sucede exactamente el mismo comportamiento. Él genera donde se están produciendo esas comparaciones y lo que vamos a obtener como resultado es que él va a empezar ¿dónde? Él va a empezar en cero, él va a empezar aquí en cero. En la medida que hace la comparación, hace cambio de estado, nuevamente cuando se encuentra la siguiente comparación hace cambio de estado y lo que observamos es que pues en este caso el ciclo activo está en el medio. Pero recuerde que en su forma invertida muchas veces lo que nos interesa a nosotros es el tiempo muerto. Entonces aquí nosotros cuando hacemos en forma invertida estamos modulando el tiempo muerto, no el tiempo activo. Sucede exactamente lo mismo, no se hace convencionalmente. Ahora lo que sucede acá, por ejemplo, si yo hago, digamos, bajo un poco más el OCR, pues sucede exactamente lo mismo porque vamos a tener una zona más pequeña en muerto y vamos a tener una zona más grande en activo. Entonces sucede exactamente lo mismo. El tiempo muerto, este tiempo que está acá, este tiempo muerto, lo que estamos haciendo es que se dure menos. Entonces son dos formas, dos maneras de operar, forma invertida, forma no invertida, que hemos tenido acá. Vamos a dejar, digamos así, lo que es esta parte conceptual y he traído para que usted lo entienda un poco mejor, pues una simulación acá en LabVIEW. Entonces observemos básicamente lo siguiente. La línea que está aquí pintada en rojo, esta línea rojo, esta es una línea que refiere a las cuentas del timer. Las que no le preste atención empiezan desde -1, terminan en 256. Eso es error de diseño mío. Pero básicamente son las cuentas del timer. Suponga que empieza en 0 y termina en 255. Vamos a entender el concepto. Esta línea que está aquí en azul, esta que vemos aquí en azul, es la línea de comparación. Este es el OCRA, o bueno, el OCR, básicamente. Entonces, ¿qué observamos? Esta línea que está pintada en verde es el PWM. ¿Qué sucede? Cuando la cuenta del timer hace un match o coincide por acá con eso, ahí se generó un cambio de estado. Mire, estaba en 0, pasó a ser 1. Cuando vuelve, él vuelve a levantar y vuelve y hace un match ahí justamente, lo que vamos a observar es que hace otro cambio de estado. Entonces pasa de 1 a 0. Mantiene el estado porque llega a su cuenta máxima, empieza a regresar. Cuando vuelve y genera match, entonces hace un cambio de estado de 0 a 1. Y en esa forma, pues lo que estamos haciendo es modulando el ancho de pulso. Como les voy diciendo, mire que esta sería como la señal de salida, ya lo que veríamos.
Y nosotros lo que vemos es el pulso modulado. Nosotros no vemos que se haga una parte aquí y después la otra parte aquí. Como eso vuelve y se repite, pues lo que lo vamos a observar nosotros son los pulsos completos. Entonces la forma en la que a ellos se les ocurrió hacer esa corrección de fase fue así, que fue muy acertada porque realmente sí corrige muchos problemas del PWM en cuanto a su fase y esto mejora bastante. Si yo tengo un OCR en 100, si yo lo bajo, si yo lo coloco de 50, entonces el ancho de pulso tiene que efectivamente disminuir. Mira lo que aquí disminuyó. Y si lo coloco más grande, digamos 200, tiene que aumentar. De hecho, ahí aumentó. Entonces, ¿qué podemos decir? Que entre más grande sea OCR, más grande es el ancho de pulso que estamos funcionando. Pilas que esta es la forma de operación no invertida. ¿Listo? Entonces estamos modulando por los activos altos, por los on. Entonces está bastante bien. Dicho de esa forma, pues espero pues hayas entendido el concepto de que es corrección de fase por PWM por corrección de fase. Espero vernos en una próxima ocasión donde hablaremos un poco de los cálculos y la programación y efectivamente la implementación en nuestro analizador lógico. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.